¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo video de lo que es algoritmia y programación. Vamos a seguir viendo, ¿no? Nuestra herramienta que hemos instalado ayer, que es PCInt, que nos ayuda a poder trabajar en un pseudo lenguajes, podríamos decir natural, ¿no? Palabras o sentencias que son muy parecidas a las que utilizamos nosotros para hablar, y simplemente las vamos a utilizar para poder mostrar, leer algo, ¿no? Asignar y hacer muchas cosas en un programita que lo vamos a hacer con PCInt, resolviendo de esta forma algún problema, porque esto es un algoritmo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo qué es una variable. Vamos a entrar a nuestra presentación. Y bueno, simplemente podemos decir que una variable simplemente es un espacio en memoria reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de datos. Cuando hablamos de tipo de datos, hablamos de tipos de datos enteros, decimales, ¿no? Cadena de caracteres o texto, caracteres como tal y valores también que son de tipo lógico, como los valores booleanos, ¿no? Que admiten un valor de verdad o de falsedad. Entonces, estas variables son modificables a lo largo del algoritmo, es decir, en un momento pueden tomar un valor, ¿no? Líneas más abajo pueden tomar otro valor, pueden ir variando, ¿no es cierto? ¿Y para qué nos va a servir? Nos va a servir para que nosotros podamos almacenar temporalmente ahí números y hacer operaciones, pueden ser matemáticas o de otro tipo, o para tal efecto. Entonces, esta variable, para declarar una variable, se le debe colocar un identificador o nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estamos creando un identificador que se llama número, ¿sí? Este es el identificador o nombre de la variable. Lo que se está haciendo es, si esta es nuestra memoria RAM, almacenar un espacio en memoria RAM, la memoria de acceso aleatorio, que es la que ayuda al microprocesador, ¿no es cierto? Voy a dejar un video también para que ustedes puedan ver cómo funciona una PC. Y ahí va a hablar del disco duro, de la memoria RAM, del microprocesador, de la tarjeta madre y otros. Entonces acá lo que estamos haciendo es asignarle. Este operador igual nos sirve para hacer asignación. Estamos asignando un número entero a este identificador de variable. Entonces en este espacio de memoria se está almacenando ese número 8. Esto puede ir variando, ¿no? Después tomará un valor de 100, en otro caso otro tipo de valores. Se juntará con otras variables para hacer algunas operaciones aritméticas y demás. Entonces esa es una variable. Entonces, como vamos a trabajar nosotros con el método flexible, no hay necesidad de definir las variables. Simplemente las vamos a utilizar de esta forma, sin puntos y comas tampoco, porque estamos trabajando en el modo flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro programa está configurado para que nosotros podamos trabajar de la manera más fácil, se podría decir, ¿no? Sin tener que percatarnos dónde tiene que ir puntos y comas. Si hemos definido previamente una variable antes de utilizarla, entonces no vamos a hacer esta parte. Pero sí, eso es, ¿no? Si tenemos tipos de variables como enteros, reales o decimales, lógicos y de tipo carácter, ¿no? Entonces, las numéricas enteras van así, las decimales van con el punto decimal, ojo, punto, no coma. Y, por ejemplo, las lógicas van a tomar dos valores, verdadero o falso. Y las de carácter van a ir entre comillas dobles. Por ejemplo, esta es una cadena de texto, no está compuesta por varios caracteres, siempre entre comillas dobles. Olvídense de los puntos y comas para nuestro caso. ¿Cuál es la forma de dar ese identificador o nombre a las variables? ¿Cómo se nombran las variables? ¿Sí? Acá tenemos una forma errónea y la forma correcta. Dice sin espacios entre caracteres. No debe haber espacio, ¿no? Entre caracteres cuando declaramos un identificador o nombre de variable. La forma correcta sería esta. ¿Ok? No se pueden iniciar con números. Una variable no puede, un identificador o nombre de variable no puede empezar con número. El número puede ir en cualquier parte excepto al principio, como acá. No puede incluir caracteres especiales, por ejemplo, colocarle, ¿no? Un acento a la letra U. La forma correcta sería esta. Tampoco podemos utilizar caracteres especiales como arroba, numeral y otros caracteres, ¿no? Que son específicos para hacer alguna operación específica, digamos. No puede llevar el mismo nombre que una palabra reservada. Si tenemos palabras en PCInt que ya están reservadas para hacer algo, por ejemplo, definir, lo que define es, ¿no? Una variable y de qué tipo va a ser. Otra palabra reservada es escribir, otra palabra reservada es leer. Entonces, no puede tener
no el mismo nombre de una palabra reservada. Podríamos colocar de esta forma, que sería la correcta. Bien. Entonces, como se les había dicho, tenemos tipos de datos, aunque nosotros no necesitamos para esta parte definir cuando una variable va a ser entera, real. Simplemente al asignarle ya toma, ¿no?, ese valor. Entonces, esto es en cuanto a los tipos de datos. Tenemos dos formas de nombrar variables, ¿no? La Pascal Casing y la Camel Casing. Estas simplemente son notaciones de cómo podemos nosotros declarar nuestras variables, nuestras constantes, etcétera. En la Pascal Casing dice la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Si nosotros nos fijamos, la primera letra de cada palabra va en mayúsculas. Esta es la notación Pascal Casing. Nosotros podemos colocar todo en minúsculas y demás. Pero este tipo de convenciones a veces es buena para poder distinguir, ¿no? Cuando es una variable, cuando es una constante y demás. Entonces, no hay espacios en blanco, ojo, ¿sí? Y la otra es la camel casing. Dice la primera letra de cada palabra, ¿sí?, va en mayúsculas, excepto esta primera. Las otras sí van en mayúsculas. Entonces, nosotros vamos a adoptar esta forma, la camel casing, para declarar identificadores de variables. ¿Ok? Bien, sigamos. ¿Qué es una constante? Es muy similar a una variable, pero con la única diferencia que la constante no se puede modificar. ¿Se fijan? Es colocar igual un identificador, solamente que para las constantes vamos a colocar todo en mayúsculas, ¿sí? Entonces le estamos asignando, por ejemplo, este valor para pi, lo cual luego no podemos variar, ¿no?, este valor de pi por otro. Esa es la diferencia con las variables. Igual se almacena un espacio en memoria, se reserva un espacio en memoria para este tipo de datos. Bien, estábamos trabajando con lo que es PCInt, y PCInt tiene, ¿no?, palabras reservadas. Por ejemplo, acá tenemos la palabra reservada proceso, ¿sí? La palabra reservada escribir, que nos va a imprimir por pantalla, o nos va a mostrar por pantalla, ¿no?, este texto que va entre comillas dobles, ¿sí? Todas estas eh, palabras que están con este color son palabras reservadas, ¿no? Palabras reservadas del propio PCInt, que nos ayudan a hacer algo específico, ¿no? Escribir, definir, etcétera. ¿Ok? Entonces, esas no se las puede utilizar como nombres de variables. Tienen un fin específico. Muy bien. Sigamos. Tenemos que tener una interacción con el usuario. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que informar al usuario qué hacer, ¿no? O mostrar algún tipo de resultado, ¿no?, que esté almacenado en una variable, o simplemente, como en este caso, escribir, ¿no?, mostrar por pantalla el número 78. Y fíjense la diferencia. Esto va a escribir un número entero. Y acá, cuando estamos escribiendo, le estamos diciendo, ¿no?, que nos muestre un texto. ¿Cuándo sé que es texto? Cuando esté entre comillas. Olvídense de los puntos y comas, por favor. ¿Ya? Entonces, acá lo que va a hacer es mostrarnos por pantalla el número 78 en la consola de salida que tiene PCInt, donde podemos ver los resultados del algoritmo que estamos haciendo, ¿sí? Aquí lo que escribirá será escribe tu nombre. Es bueno siempre que nosotros demos una información al usuario para que haga algo. Si no colocaríamos escribe tu nombre y solamente colocaríamos leer nombre, quedaría, ¿no?, el cursor parpadeando, como enseguida vamos a ver, ¿sí? Y no sabría el usuario qué hacer, si meter texto, si meter números, realmente no saber qué hacer en realidad. Entonces, con escribir, siempre tenemos que decirle al usuario qué es lo que debe hacer. En este caso, escribe tu nombre, y lo que hace esta palabra reservada, leer, es esperar a que el usuario lea desde teclado algún dato. Puede ser un número, puede ser una cadena de texto, puede ser un número decimal, etcétera. ¿Dónde se va a almacenar ese número? En este identificador de variable. ¿Ok? Entonces ahí está, ¿no? Tenemos un pequeño ya programita. El nombre se llama ejemplo. Este también no tiene que tener espacios en blanco, por si acaso. Ojo, es una fuente de errores. Y sale clarito, ¿no? Rojo, subrayado en rojo. Y eso debemos evitar. Acá nos está diciendo escribir. Y lo que va a escribir esto es Hola Mundo PCI. Si nosotros nos fijamos, es lo que escribe esta es la consola de salida, ¿no?, de todo lo que estamos haciendo. Nos escribe primero esta línea, Hola Mundo PCI. Luego pasa a leer el nombre, nos vamos a olvidar de esto porque no hay necesidad. Sí, y también de los puntos y comas, como enseguida vamos a ver. Entonces, nos está diciendo que leamos el nombre, ¿no es cierto? Entonces, acá me está esperando a que yo lea algo. Lo leo, escribo por teclado Carlos,
y eso se almacena en esta variable no. Luego muestro, ¿no? Escribo por consola de comandos el contenido de la variable no, que va a ser Carlos. Lo que he escrito acá se va a reproducir en esta parte. Cuando vean este signo en esta consola, quiere decir que está esperando que nosotros ingresemos algún dato. Y al final coloco bienvenido no, ¿no? Bienvenido. Y fíjense, estoy acá haciendo lo siguiente. Esta parte me está mostrando una cadena de texto que se llama bienvenido, que lo tenemos acá, ¿sí? Y acá, además, con una coma, lo que estoy haciendo es concatenar este texto con esta variable. Esta es la forma de concatenar. Concatenar quiere decir también unir. Esta es la forma de concatenar o unir un texto con el contenido que tiene una variable. En este caso, me va a salir bienvenido Carlos, ¿no? Esta es la forma. Podemos colocar acá otra coma y colocar, ¿no? Gracias, por decirles, ¿no? Texto, variable, texto y otras variables también las podemos ir viendo. Las variables no hay que colocarlas entre comillas dobles. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar, ¿no? El contenido que tiene esta variable. Si nosotros esta variable la colocamos dentro, nos va a salir bienvenido nom, ¿no? Como está escrito. Entonces, esta es la forma. Esta es la consola donde se puede ver lo que estamos realizando. Y para ejecutar esta consola hemos dicho hacer clic en este botoncito verde. Sigamos. Tenemos operadores aritméticos, tenemos operadores relacionales y tenemos operadores lógicos. Y eso está, ¿no? En la barrita que veíamos ayer, en esa barra lateral izquierda que se nos presenta PCI. Los aritméticos nos van a permitir realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división. Cuando quiero elevar una base a un exponente, lo que se denomina potencia, es el circunflejo. Si no lo podemos obtener desde nuestro teclado, hacemos clic acá y ya tenemos eso, ¿no? Y el módulo que nos va a sacar el resto de una división de dos números enteros, ¿no? Ese resto, sí, va a ser el resultado común. Los operadores relacionales que están acá, ¿sí? Nos ayudan a comparar dos valores y de esta comparación nos da un valor lógico, ¿no? ¿Por qué? Pues lógico. Cuando decimos que nos da un valor lógico, quiere decir que nos va a dar un valor de verdadero o falso. Entonces, cuando comparamos, ¿no? Dos elementos con el igual, ¿sí? Nos va a dar, si son iguales, nos va a dar un valor verdadero. Y si no, nos va a dar un valor de falso. Por eso nos da un valor lógico. Esta es la forma de hacer el distinto, ¿sí? Menor, mayor, seguido. Y entonces, cuando compare esto y sean distintos, nos va a dar un valor de verdad y si no, nos va a dar un valor de falso. También pueden hacerlo de esta forma, del distinto. Tenemos el menor igual, el mayor igual. Siempre nos va a servir para comparar algo y siempre nos va a dar, ¿no? Un valor de verdad o falsedad. Y los lógicos establecen relaciones entre valores lógicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos aquí los operadores y, o y no. La conjunción, la disyunción y la negación. Estos, cada uno tiene una tabla de verdad, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver algunos operadores aritméticos, potencia, ¿sí? Cómo elevamos un número, una base, un exponente a través de este circunflejo. Entonces, lo que nos va a dar el resultado sería 25. Para la suma, ¿no? 5 más 4, 9. Para la resta, para la multiplicación, para la división y para el resto. 12 módulo de 3 es 0, porque este es el resto de esta división. No, 12 dividido entre 3, el cociente 3, el resto 0. Entonces, mod o porcentaje me ayuda a sacar el módulo residuo. Mod o porcentaje, cualquiera de los dos. Entonces, aquí tenemos ejemplos de módulos o restos. Por ejemplo, si dividimos 12 entre 3, como lo hacíamos tradicionalmente de esta o de esta forma, sí, este es el cociente, 4, y este es el residuo 0. Entonces, el módulo o porcentaje lo que hace es obtener este valor. 12 módulo de 3 es igual a 0. Aquí tenemos otro, 12 módulo de 5. Sí, 12 módulo de 5, sí, a 2. El cociente es 2, 2 por 5, 10. Sí, el resto es 2. Entonces, 12 módulo de 5. Acá puedo utilizar mod o este operador. Sería ese valor. ¿Sí? Jerarquía de operadores. La jerarquía de operadores es muy importante. Nos dice siempre la jerarquía de matemáticas que primero tenemos que operar paréntesis. Luego tenemos que operar exponentes, ¿sí? Si existen paréntesis igual. Y si no, lo tercero que hacemos es multiplicar o dividir, ¿no? Y sacar el módulo. Por último, recién sumamos y restamos. Aquí tenemos operaciones combinadas donde podemos ver, ¿no? Que hay sumas, multiplicaciones, potencias, hay paréntesis, sumas y restas.
Entonces, ¿qué nos dice la jerarquía o precedencia de los operadores? Primero los paréntesis, buscamos paréntesis y operamos primeros. Nos va a salir 18. ¿Ok? Luego nos dice que busquemos exponentes. Encontramos este exponente y lo operamos. 3 al cuadrado. Luego multiplicamos o dividimos o sacamos módulos de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha. Entonces, acá no, sería erróneo que yo, ¿sí? Sume 22 a 9. Primero dice multiplicar. Entonces, encuentro una multiplicación de izquierda a derecha y opero eso. 9 por 4, 36. Y 36 por 18, 54. Y al final se realizan las sumas y restas también de izquierda a derecha. Entonces, este es el resultado. Muchas veces, sí, los estudiantes lo que hacen es sumar, multiplicar, sumar, multiplicar, sumar y de esa forma, ¿no? Eso es erróneo. Hay que tener en cuenta la precedencia de los operadores. Los operadores relacionales, sí, por ejemplo acá, en este caso dice 6 es mayor a 3, nos devuelve un valor lógico que sería verdadero, sí, 7 es mayor que 7, esto es falso. Menor también, ¿no? Tenemos ahí distintos ejemplos, ¿no? 6 es diferente de 40, sí, 8 es diferente de 8, falso. Para el igual podemos utilizar un solo igual o dos iguales para no confundirnos con la asignación. Entonces dice 8 es igual a 8, sí, verdadero, 9 es igual a 10, falso. Y tenemos también la prioridad de los operadores relacionales. Dice, tienen menor prioridad que los operadores aritméticos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros primero, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es hacer las operaciones. Acá en este caso, 10 más 4, 14 y 5 por 2, 10. Y recién acá comprobamos, ¿no? El valor de verdad. 14 es mayor a 10, verdadero. Bien. Entonces, esta es la forma en la que vamos a ir trabajando. En cuanto a los operadores lógicos, tenemos los operadores lógicos, el y, que es el and en inglés, que es la conjunción, el o, la disyunción y no la negación. También los tenemos acá. Si se fijan, en esta parte, ¿sí? Lo vamos a ver enseguida, en PCInt podemos ver esos operadores. Perfecto. Por ejemplo, un ejemplo textual de operadores lógicos. Dice, está lloviendo y tengo sombrilla. Entonces, puedo salir, ¿no? Si está lloviendo y tengo sombrilla, puedo salir, ¿no? Esto nos va a dar un valor de verdad o falsedad. Es un conector lógico cuyo valor resulta en verdadero solo si ambas posiciones son verdaderas. Estamos hablando de la conjunción lógica y. Nos dice que si, ¿no? Un operador, perdón, si una proposición es verdadera y la otra proposición es verdadera, ¿sí? Si ambas son verdaderas, nos da verdadero. Por otro lado, si verdadero y falso nos da falso, falso y verdadero nos da falso, falso y falso nos da falso. Entonces, esta es la tabla de verdad. Quiere decir que aquí puede haber una operación relacional, digamos 5 es mayor a 10 y 7 es menor a 5, ¿sí? Si ambas son verdaderas, será verdad. En este caso va a salir falso, ¿verdad? Para la disyunción lógica o el o es un conector lógico cuyo valor resulta en falso solo si ambas proposiciones son falsas. De cualquier otra forma es verdadero. ¿Qué quiere decir? Si una proposición es verdadera y la otra proposición es verdadera, o, ¿no? El resultado es verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Solamente cuando es falso o falso, ambas proposiciones son falsas, es falso. Y la negación simplemente, ¿sí? Es una proposición que es verdadera, ¿sí? Si la negamos, va a ser falsa y viceversa. Si colocamos no verdadero, esto se va a volver falso. No falso, verdadero. Entonces aquí tenemos, ¿no? Algunos ejemplos. Dice 10 es menor que 7. ¿Ya? Nos dice 10 es menor que 7. Estos tendría un resultado de falso. Y nos dice 5 es igual a 5. Esto es verdadero. Entonces sabemos que por tabla de verdad, falso y verdad es falso. En y, solo, las dos tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Muchas veces vamos a tener que hacer varias comparaciones, utilizar y el o también es un tema crucial cuando utilizar y cuando utilizar o. Veamos acá. El, eh, el operador lógico o dice 7 es menor que 7. Esto es falso, ¿sí? O 6 es diferente de 6, es falso. Ambas son falsas. Dice falso, falso, es falso. Si una de ellas, sí que aquí colocaríamos 6 es igual a 6, nos saldría verdadero. Y falso, verdadero, es verdadero. Una que sea verdadero, el resultado es verdadero. Y acá dice, ¿no? Por ejemplo, nos dice 6 es menor o igual que 6. No es menor, pero es igual. Entonces, el resultado sería verdadero, pero si lo niego, se vuelve falso. La prioridad de los operadores lógicos. También se tiene una prioridad.
¿no es cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es operar lo que está dentro, ¿no? De los paréntesis, obviamente, ¿sí? Y la prioridad es, ¿no? Si hay una negación, se hace primero. Luego la conjunción y luego la disyunción, ¿no es cierto? El y el o. En este caso, lo que tendría que hacer primero es esto, ¿no? Esto me dice, sale 6 mayor que 30 falso, entonces esto se va a volver verdadero, ¿no? Y acá dice 2 es menor o igual que 4, esto es verdadero. Y acá dice elefante es igual a jirafa, es falso. ¿Se pueden comparar cadenas? Sí. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esto? No tenemos que operar primero el no. Esto se vuelve verdadero, ¿sí? Ahora tengo que operar el y, verdadero y falso, me da falso. Y al final recién el o, verdadero o falso, me da verdadero. Es una prioridad de los operadores en general. Dice primero los paréntesis, luego la potencia, luego se hace multiplicación, división, módulo y el operador lógico no. Luego viene, en cuarto lugar, la suma resta y también el operador lógico y. Y al final viene mayor, menor, menor igual, ¿no? Menor igual, igual, diferente y el o. Ese es, ¿no? El orden de prioridad de los operadores. Vamos a hacer problemas, ¿sí? Antes de entrar a los problemas, vamos a abrir la herramienta que en este caso es PCInt, que ayer la hemos instalado en el video, es decir, en el anterior video la hemos instalado. Y acá tenemos, ¿no? Siempre primero verificar que las opciones del lenguaje para no colocar puntos y comas y definir variables esté en modo flexible, ¿sí? Ahí nos fijamos, podemos colocar acá flexible y ahí tenemos, ¿no? Entonces aceptamos y ya tenemos configurada la herramienta. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer, ¿no? Un primer ejercicio donde vamos a interactuar con el usuario. Vamos a colocar escribir. Fíjense que solamente coloco las primeras 3 letras, ya me aparece, ¿no? Este autocompletado. Si yo le hago clic o enter, ¿sí? O doble clic, ya aparece esto, ¿no? Si yo quiero mostrar una cadena indicando qué se va a hacer, siempre entre comillas dobles. Vamos a colocar ingrese su nombre, ¿sí? Muy bien. Quiero leer el nombre en una variable, coloco leer, ¿sí? Hago enter y fíjense. Acá estas palabras se pueden escribir en minúsculas sin ningún problema, no va a haber problema alguno. Por ejemplo, voy a colocar en una variable nom o nombre. Este es el identificador de la variable, ¿sí? Entonces puedo colocar acá mayúsculas y minúsculas sin ningún problema. Estoy diciendo leer nombre. ¿Qué va a pasar? Va a esperar, ¿no? El equipo que yo coloque algo por teclado y ese algo, ¿no? Un texto, en este caso, se va a almacenar en esta variable. Y al final puedo escribir, ¿no es cierto? Esta variable. Puedo colocar directamente nombre y ya tengo un primer. ¿Por qué no estoy colocando esto entre comillas dobles? Porque quiero ver el contenido que tiene la variable. Si lo colocaría entre comillas dobles, solamente se va a imprimir, ¿no? El texto nombre. Entonces, sí, vamos a ponerle un título. Le vamos a colocar ejercicio 01. ¿Ya? Y lo vamos a guardar con este nombre. Para esto, sí, vamos a crear acá una carpetita. Yo me he creado una carpetita que se llama en el escritorio. Ustedes lo pueden crear en documentos, donde ustedes deseen. Y aquí es donde vamos a ir haciendo, ¿sí? Los diferentes ejercicios. Ayer hemos colocado, ¿no? Primer ejemplo, que tiene extensión PCC y lo hemos exportado a C++ y a Python. Y hemos visto, ¿no? Las diferencias entre cada uno de los lenguajes. Vamos a utilizar este mismo. Para guardar, simplemente hacemos clic en este botón y buscamos, ¿no? En este caso estamos en escritorio, ejercicios PCInt y se va a guardar con el mismo nombre que está acá. Aquí suele ocurrir un error. A veces, ¿sí? Colocan espacios en blanco y se va a pintar esto de esta forma. ¿No? Dice se esperaba un fin de línea. Entonces tampoco el nombre del algoritmo puede tener espacios en blanco ni caracteres especiales y otras restricciones que tiene. Bien, una vez que hemos hecho esto, podemos ver que en esta parte superior tenemos un botoncito para poder ejecutar el programa. Hacemos clic acá y efectivamente, fíjense, esta es la consola que nos ayuda a poder ver, ¿no? Cómo está funcionando nuestro algoritmo. Nos dice ingrese su nombre. Esto siempre es bueno, ¿no? Y si no colocaría esto, solamente aparecería esta parte y el usuario no sabría qué hacer, si ingresar un nombre, ingresar un número, qué sé yo. Si yo voy a colocar Carlos Alberto,
mi nombre, ¿sí? Aquí sí puedo poner espacios en blanco, lo que quiera. Eso se va a almacenar dentro de esta variable, ¿sí? Ese contenido. Entonces, si yo hago Enter, lo que a continuación se va a mostrar es, me dice, ¿no? Escribir el contenido de la variable, ¿sí? Carlos Alberto. O podría ser lo siguiente, podría colocar entre comillas dobles, bienvenido, ¿sí? Lo separo con esto y acá coloco coma, porque si no coloco coma, fíjense, me dice, ¿no? Falta un operando después de la cadena de texto, después de lo que está entre comillas. Coloco coma y lo que estoy haciendo es unir esta cadena con el contenido de esta variable. Si ejecuto nuevamente esto, lo puedo reiniciar desde acá, me dice ingrese su nombre, Carlos Alberto, hago Enter y me sale, ¿no? Este texto, bienvenido y lo que contiene la variable nombre, Carlos Alberto, ¿sí? Y podría trabajar de esa forma, ¿no? Por ejemplo, voy a copiar y pegar esto, control C, y lo voy a pegar acá, ¿sí? Y aquí le voy a colocar ingrese su edad, y eso tendrá que ser un valor numérico. Esto lo voy a almacenar en otra variable, ¿no? Aquí va a contener mi nombre y en esta puede ser de esta forma, ¿sí? Fíjense que acá, si yo le coloco un 1 a la variable, me va a salir error, no puede tener unos. ¿Puedo colocar en cualquier otro lugar números? Sí. No puedo colocar caracteres especiales, por ejemplo, arroba, sí, me va a salir error también, ¿ya? No puede tener espacios, me va a salir error. Entonces, acá fíjense, voy a leer el nombre, luego me hace que ingrese mi edad, voy a leer mi edad, se va a almacenar acá. Y aquí puede decir, ¿no? Bienvenido, y aquí me va a mostrar lo que he almacenado en nombre. Puedo volver a colocar coma y puedo colocar comillas dobles, lo separo y le voy a decir, su edad es, puntos, ¿sí? Y acá lo concateno con la variable edad. Entonces va a mostrar texto, contenido de la variable, texto, contenido de la variable. Si ejecutamos esto, lo vamos a guardar haciendo clic acá. Vamos a ejecutar esto. Nos dice ingrese su nombre. Estamos en la primera línea. Voy a colocar Carlos Alberto. ¿Sí? Ingrese su edad. Voy a colocar mi edad. ¿Sí? Estamos en esta parte. Estoy leyendo el dato. Se va a almacenar acá y luego tendrá que ejecutar esta línea. Hago enter y me dice, ¿no? Bienvenido, este texto con el contenido de mi variable nombre, que es Carlos Alberto, el texto, su edad es, y el contenido de la variable edad que he colocado por teclado, que es 5. Esta es la forma de hacer, ¿no? Un eh, pequeño programa, ¿sí? Que simplemente me está diciendo, ¿no? Que ingrese mi nombre, que ingrese mi edad, puedo colocar, ingrese su peso, qué sé yo, muchas cosas en esta parte. Algo importante en esta parte, ¿sí? Es hacer la ejecución paso a paso. ¿Qué quiere decir? Uno, este icono que ven acá es para poder ver el diagrama de flujo. Este de acá. Vamos a hacer clic sobre este y nos va a mostrar el diagrama de flujo de este pseudocódigo. Ahí tenemos, ¿no? Esto me indica el inicio, me indica el fin del algoritmo. Esto me sirve, este paralelogramo me sirve para poder mostrar por pantalla algo, en este caso inglés es su nombre, y también este, pero de otro color, es para poder leer. Esto es de salida, dice, y esto es de entrada. Entonces acá voy a leer un valor, ¿no? Acá vuelvo a colocar un valor que se va a mostrar por pantalla de salida y aquí hago un ingreso de un valor a esta variable. Y al final muestro, ¿no? Una cadena más una variable, otra cadena más una variable. Y termina el algoritmo. Siempre esto se va a ejecutar de arriba hacia abajo. Entonces esta es la forma de trabajar con eh, los diagramas de flujo, ¿sí? También acá, si se fijan, en ejecutar tenemos una verificación de sintaxis. Nos va a verificar y me dice, ¿no? Sintaxis correcta, no tengo problemas, ¿ok? Puedo también hacer una ejecución explicada. Y esto es importante porque es como hacer una prueba de escritorio. ¿Y qué es una prueba de escritorio? Colocar simplemente las variables, colocarle valores y ver cómo se realiza el flujo. Si hacemos clic acá, en esta parte inferior nos va a salir, ¿no? Nos va a salir lo siguiente. Fíjense, se ha empezado a ejecutar esto. ¿Y qué dice? Línea 1, ¿sí? Instrucción 1, el algoritmo comienza con el proceso de ejercicio. Nos está explicando y se coloca esto pintado o remarcado de esta forma. Hago clic en continuar y me dice, línea 2, instrucción 1, se evalúa la expresión ingrese su nombre. ¿Sí? Se está evaluando. Continuar. ¿Sí?
Se muestra en pantalla el resultado, ingrese su número. Fíjense, nos está haciendo paso a paso. Acá, acá y acá nos muestra, no, una explicación. Si hago clic en esta parte, en continuar, nos dice, se espera que el usuario ingrese un valor y presione Enter. Estamos acá. Me está diciendo, estamos esperando que tú coloques un valor, Carlos. Hago clic en y hago Enter, ¿no? Listo. ¿Qué me dice? Línea 3. El valor ingresado se almacena en nombre. O sea, esto que he colocado se está almacenando en nombre. Hago clic en continuar. Se evalúa la expresión ingrese su edad. ¿No es cierto? Hago clic en continuar. Dice, se muestra en pantalla el resultado, ingrese su edad. Nos está explicando paso a paso, ¿no? Hago clic en continuar y me dice, se espera que el usuario ingrese un valor y presione Enter para la edad. Entonces yo coloco la edad, presiono Enter y acá dice el valor ingresado, este 50, se almacena en edad. Hago clic en continuar y me dice se evalúa la expresión bienvenido. Hago clic en continuar, ¿sí? Me aparece bienvenido. Dice se muestra en la pantalla el resultado bienvenido. Primero esta cadena de texto. Se evalúa la expresión nombre, es decir, la variable nombre. ¿Ok? Dice, se muestra en pantalla el resultado Carlos, porque nombre, hemos colocado el nombre, hemos almacenado Carlos. Sí, fíjense, paso a paso. Se evalúa la expresión, dice, su edad es, se está evaluando esta expresión. ¿Sí? Hago clic en continuar y me dice, se muestra en pantalla el resultado su edad es, recién lo imprime. Y al final dice, se evalúa la expresión edad, lo que he almacenado en esta variable. Hago clic en continuar y me dice, se muestra en pantalla, el resultado es 50. Nos está mostrando lo que tiene la variable edad. Continuar, dice, finaliza el algoritmo, continuar y termina, ¿no? Y lo podemos cerrar. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a seguir paso a paso para comprender mejor qué está sucediendo. ¿Sí? Para comprender mejor qué está sucediendo. Vamos a hacer un ejercicio 2. Vamos a hacer clic acá en nuevo. Fíjense en esta parte de acá, nuevo. Le vamos a dar operaciones. No puedo colocar acá espacio en blanco. Tiene que estar todo. Vamos a poner junto todo. Operaciones aritméticas. ¿Sí? Y ahora vamos a aprender a utilizar todo esto que está acá. Si esto está cerrado, simplemente haciendo clic acá, podemos volver a tenerlo. Y lo mismo acá, ¿no? Podemos cerrar esto y podemos abrir esto de acá o la ejecución paso a paso. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir dos números, los vamos a sumar, esos números los vamos a restar, multiplicar, dividir, sacar resto y demás. Vamos a hacer operaciones algebraicas, ¿ok? Entonces vamos a colocar escribir, ¿sí? Otra forma, una forma es colocar, escribirlo o esperar el autocompletado y la otra forma, ¿sí? Es utilizar esto que está acá. Si ustedes hacen clic ahí, ¿sí? Se va a colocar en el lugar donde estaba el cursor, escribir y acá lista de expresiones. Lo pueden cerrar esto. Y acá donde dice lista de expresiones lo borran y colocan ahí entre comillas dobles un mensaje para interactuar con el usuario, ¿no? Vamos a colocar ingrese un número. Perfecto. Sí, eso va a pintar en pantalla. Vamos a leer el número en una variable. En este caso le vamos a llamar A. ¿Sí? Es un identificador válido. Le podría decir num1. ¿Ok? Vamos a escribir nuevamente y le vamos a poner ingresé otro número. Y vamos a leer otro número. Vamos a leer, ¿sí? Con leer. Fíjense que también puedo utilizar esto que dice leer y automáticamente y me dice lista de variables. Acá vamos a colocar una variable que va a ser num2. Ya estamos mostrando al usuario qué es lo que va a hacer. Ingrese un número, leemos el número, se almacena esta variable, colocamos otro mensaje, ingresa otro número, ¿no? Leemos un número, el número se almacena en la variable num2. Ya tenemos dos variables. Si queremos hacer una suma, puedo crear yo acá una variable que se llame suma. No hay que definir si va a ser de tipo entero ni decimal. Estamos en un modo flexible. Y lo único que hago ahí es decir, ¿no? Num1. Y puedo utilizar esto o lo que esté en el teclado para colocar el signo más, ¿sí? Y luego voy a colocar num2. Entonces estamos haciendo ahí la suma. Quiero hacer la resta, puedo crearme una variable resta y ahí puedo operar, ¿no? Num1 menos num2. Si quiero hacer la multiplicación, ¿sí? Puedo crearme una variable que se llama
Vamos a poner así. Multiplica. ¿Ya? Y vamos a colocar acá num1 por num2. ¿Sí? El autocompletado me ayuda bastante, ¿no? Puedo utilizar haciendo clic acá también la suma, la resta, la multiplicación y la división. Vamos a ver la parte de la división. División le vamos a decir. Sí, y vamos a dividir ahí, ¿no? Num1 dividido entre num2. Perfecto. Estamos en todas nuestras operaciones aritméticas. Luego vamos a ver el módulo. Bien. Entonces acá lo que está haciendo en base a los números que hemos leído, ¿sí? Se van a sumar esos números y ese valor sumado no se está comparando con esto. Acá no estamos en una comparación, es decir, suma es igual a todo esto, no. Estamos almacenando todo el valor que va a tener la suma de num1 y num2, lo estamos almacenando en la variable suma. ¿Sí? Se llama asignar lo que está a la derecha en la variable que está en la izquierda. Para eso me sirve el igual en este tipo de situaciones. No me sirve para comparar, sino para poder asignar, ¿no?, el contenido de la derecha a la variable que está en la izquierda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que se ha sumado, se ha restado, se ha multiplicado, dividido, tendríamos que hacer simplemente mostrar, ¿no? Con un escribir, vamos a colocar, por ejemplo, acá, la suma, un texto, es, dos puntos, ¿sí? Vamos a poner esto en mayúsculas, y lo voy a concatenar con la variable suma, ¿sí? Y ya está. Me va a mostrar eso. Sí, puedo aquí colocar también la resta y hacerlo todo junto, sí, o puedo agarrar y copiar, Control C, Control V, y aquí vamos a colocar. La resta es, y acá en vez de mostrar la variable suma, muestro la variable resta donde se ha almacenado todo esto. Y así puedo hacer para, ¿no?, la multiplicación. Y acá voy a colocar esta variable, multiplica. Voy a copiar y pegar. Podemos hacer copia también de esto. Aquí vamos a poner la división. Y aquí vamos a colocar el texto, ¿no? La división es división. Si ejecutamos esto, lo vamos a guardar, ¿sí? Fíjense que hago clic acá y se va a guardar con el mismo nombre que tiene el algoritmo, ¿sí? Con la extensión PSC, donde en el lugar que hemos indicado. Y ahora lo ejecuto. Fíjense, me está haciendo ingrese un número. Voy a leer un número, digamos el 5. Voy a leer otro número, digamos el 2. Sabemos que 5 más 2, ¿sí?, es 7. Eso se ha almacenado en suma y eso es lo que me está mostrando. 5 menos 2 es 3, 5 por 2 es 10 y 5 dividido entre 2 es 2,5. Me da, ¿no?, una parte fraccionaria. Entonces está saliendo lo que necesitamos. Veamos cómo es el resto. Vamos a crear una variable resto y ahí vamos a almacenar num1, ¿sí? Puedo colocar acá cualquiera de esto. Puedo hacer clic acá, por ejemplo, y me va a salir mod. Estamos bien. Y acá le digo num2. O también lo que podría hacer acá es utilizar en vez de mod el porcentaje. Ambos hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, el resto de esta división de 5 dividido entre 2 se va a almacenar en esta variable. Y acá lo que podría hacer yo es mostrar, ¿no?, el contenido de esa variable. Y aquí voy a decir, vamos a cambiar esto, el resto o residuo, ¿sí?, es, y aquí vamos a mostrar la variable resto. Veamos qué es lo que pasa, ¿sí? Lo guardamos, lo ejecutamos, y ahí dice, no, ingresen. Vamos a separar el 5 y el 2 nuevamente. Podemos colocar otro valor, pero para el ejemplo, este. Y fíjense, nos dice el resto es 1. ¿Por qué? Porque el módulo saca el resto de una división entera. Si nosotros vemos de esta forma, lo que está haciendo es 5, ¿sí? Y lo está dividiendo, ¿sí?, entre 2. Vamos a colocar 2. Entonces, el resto va a ser 1. ¿Por qué? Porque acá el cociente sería 2, ¿sí? Y 2 por 2, 4, ¿sí? Al 5 va a ser 1. Esto es lo que me está devolviendo, ¿no?, el residuo. Bien, no coloca coma decimal, no hace las operaciones decimales, solamente opera la parte entera. Coloque el cociente y coloque el residuo. Para eso me sirve, ¿no?, el módulo. Vamos a utilizar bastante esto, el resto módulo, en los demás ejercicios. Perfecto, ahí está. Ya tienen, ¿no?, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera. ¿Ok? Podemos utilizar también desde acá. Veamos la potencia. Y con eso vamos a terminar este segundo video. Potencia, le vamos a decir. ¿Sí?
Y acá lo que vamos a hacer es colocar num1. ¿Ya? Vamos a dar un espacio en blanco y vamos a hacer clic. A veces tiene un pequeño problema esto cuando colocamos esta parte. A ver, y fíjense, sale eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Control Z, ¿ya? Y vamos a hacer un clic por acá, ¿ya? Y lo vamos a separar recién. O sea, cosa que se vea esto de acá, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer ahora es colocar num2. A veces tiene ese problemita esto, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está elevando 5 al cuadrado, ¿sí? Esta parte, si colocamos 5 y num2, el 2 estamos elevando, ¿no? La base a la potencia. ¿Puede ser cualquier otro número? Claro que sí. Y acá vamos a colocar control C y vamos a decir, la potencia es, y acá vamos a mostrar potencia. Veamos cómo funciona esto. Vamos a probar con otros números, ¿no? Ahí está. Vamos a colocar, por ejemplo, eh, 2 y 3. ¿Sí? Me dice la suma es 5, correcto. La resta es -1. La multiplicación es 6. La división es 0,66. El resto es 2, ¿sí? Y la potencia es 8. 2 elevado al cubo es 8. ¿Puedo reiniciar esto haciendo clic acá y colocar otros valores? Claro que sí. Nos vamos a colocar 100 y 2, y nos dice, no, 102, 98, 250, el resto 0, y la potencia igual a 1000. Bien, esta es la forma de trabajar con los operadores algebraicos que tenemos, o aritméticos, para suma, resta, multiplicación, división, potencia. Luego ya vamos a trabajar con operadores relacionales. En su momento los vamos a unir con los lógicos y también vamos a aprender a utilizar las funciones matemáticas como valor absoluto, trunc, reducción, ya funciones que vienen en PCIN para hacer algo específico, ¿no? Hallar la raíz de un número, ¿sí? En la raíz cuadrada de un número, obtener el seno, coseno, etcétera. Y otras funciones más para cadenas. Cuando escuchen cadenas, siempre asocienlo con texto, ¿sí? Y bien, vamos a ir viendo, ya hemos visto estos dos. También el asignar me sirve. Esto es asignar, por si acaso. ¿Sí? Si nosotros colocamos acá, por ejemplo, esto, hacemos clic acá, nos aparece de esta forma, ¿no? Claro que aquí me aparece en vez del igual, el mayor y guión, ¿sí? Acá es lo mismo colocar este igual o mayor guión medio, ¿sí? Hace lo mismo. Ya, pero nosotros vamos a utilizar el igual para poder evitar cualquier error. Entonces podemos hacer de esa forma. Para comparar vamos a utilizar el doble igual. Eso nos va a ayudar a comparar. ¿Ok? Bien, entonces en base a esto, sí, podríamos hacer también, por ejemplo, a ver, veamos qué nos saldría en lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, valor, simplemente. No, esto, si le sale una palabra reservada, quiere decir que está en este color, se pinta de este color, ¿no? Entonces vamos a colocar simplemente, a ver, valor 1, ¿sí? Y aquí vamos a colocar de esta forma. En valor 1, lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. 5 mayor que 2, ¿sí? Entonces, esto nos devuelve una expresión de tipo booleano. Por ejemplo, acá vamos a colocar escribir, y aquí vamos a colocar el valor de, ¿sí? Y vamos a mostrar ese valor, valor 1. Vamos a ver qué resultado nos da. ¿Sí? Hacemos clic. Vamos a colocar 5 y 2. Y fíjense, me dice el valor de, y lo que ha asumido valor 1 es el valor de verdadero. Porque 5 mayor a 2 es verdadero. Si esto fuera falso, me va a salir falso. A ver, veamos. Voy a colocar, por ejemplo, acá, si num1, vamos a utilizar con los valores que estoy ingresando, es mayor que num2. Fíjense, lo ejecutamos. Voy a colocar acá 4 y aquí voy a colocar 7. Ahí me va a decir el valor de es falso, porque 4 no es, ¿sí? No es mayor a 7. Entonces, aquí está operando, ¿no? 4 es mayor a 7, falso. Y ese es el valor que se almacena acá. Se llaman valores booleanos, ¿sí? Entonces, me está mostrando, ¿no? Ese resultado. Muy bien, terminamos con esto nuestro segundo video, ¿sí? En el tercero ya vamos a aprender a utilizar los operadores relacionales, pero ya ahí ya vamos a tomar decisiones, ¿sí? Vamos a tomar decisiones con el sí entonces, con el según, y luego vamos a hacer ciclos con el mientras, el repetir y el para.
Entonces, de esta forma es como vamos a trabajar. Bien, lo vamos a guardar esto, ¿sí? Y vamos a terminar este segundo video. Muchas gracias por su atención, ¿sí? Hasta luego.